Bueno, continuamos con el tema número 5 y vamos ahora a ver este proceso de complejización sociocultural, pero desde una manera alternativa, un poco más moderna, tampoco eh, tan reciente, pero que sí tiene, aporta nuevos elementos para entender el desarrollo social, ¿sí? ¿Cómo podemos pensar una alternativa para el concepto de jefatura? ¿Sí? El modelo de jefatura, que está basado en esta idea de la jerarquía, generalmente en los últimos 30 años, como se lo decía anteriormente, ha generado una revisión en la forma de pensar la organización sociopolítica y económica de las sociedades del pasado, ¿sí? Porque sin lugar a dudas hay como el hecho de generar esta extrapolación hacia el pasado de condiciones presentes en cuanto a la organización sociopolítica ha generado problemas, ¿sí? Pero también esta situación de observar ciertas particularidades de sociedades en las cuales no se habían prestado atención o se habían sobresimplificado, también nos marca nuevas formas de poder interpretar estas organizaciones alternativas, ¿sí? La cantidad de información y las evidencias en cuanto a que la conceptualización clásica que está sumida de la jerarquización, de la organización jerárquica, perdón, de las jefaturas, muestra justamente poca de esa capacidad explicativa que tiene este concepto y poca de la capacidad que tiene para poder explicar la diversidad creciente de casos sociales de las últimas décadas. Justamente en este contexto es que va a surgir una propuesta que no es nueva, ya lo vamos a ver a continuación, que ha merecido y merece una atención especial para poder observar las formas en que puede ser integrada en el pensamiento de la arqueología e incluso de la historia, ¿sí? Esta es la heterarquía, ¿sí? Este concepto, como les decía, no es nuevo. Vamos a ver algunos de los antecedentes. Para esto vamos a tomar los antecedentes que nos muestra Carol Cramley, y ella dice de que nos comenta de que el pensamiento de la heterarquía tiene como origen, al menos en el año 1945, cuando Warren McCulloch, un neurobiólogo, crea este concepto justamente para explicar el comportamiento cerebral, ¿sí? Lo que decía McCulloch es que el cerebro no está organizado jerárquicamente y en realidad lo que hace el cerebro es reajustar el reordenamiento de valores a medida que cambian las circunstancias. ¿Qué quiere decir? Nuestro cerebro está formado por redes, ¿sí?, de decisiones que valoran y cambian el valor de forma contextual, en la medida de que las circunstancias van cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, lo que hizo McCulloch es revolucionar el estudio neuronal porque demostró de que la información es autónoma y la comunicación del cerebro es sumamente dinámica, ¿sí? Dos autores dentro de los estudios de la informática que fueron Minsky y Papert en el 72, van a basar el pensamiento de McCulloch para interpretar lo que hoy nos parece muy, muy natural, sobre todo a los que nos gusta la informática y la tecnología y los games, es que la organización de lo que se le llaman las subrutinas informáticas, ¿sí? Y que las subrutinas informáticas son heterárquicas, ¿sí? ¿Y qué es esto? Bueno, en terminología informática, heterárquico quiere decir que la rutina A o la subrutina A puede subsumirse o llamar a la subrutina B. Y a su vez, la B puede llamar a A. Es decir, que la A no está por encima de la B, sino que va a depender de los requisitos del programa, ¿sí? Entonces, en lugar de la jerarquía en árbol, de que tenían las primeras computadoras que tenía que pasar para llegar a B, tenía que pasar por A y A llamaba a B, ahora
hoy en día eso es justamente lo que se basan las computadoras con lo que se conoce, algo que seguro ustedes lo cuando piden una computadora, que es la memoria RAM, que es la memoria de acceso aleatorio, ¿sí? Es Random Access Memory. Lo que permite es de que los procesos, las informaciones, los datos que están de la computadora no tengan una ramificación jerárquica, sino de que se interconecten de forma de poder acceder lo más rápido posible a esa información, ¿sí? Y de forma ordenada. Justamente esto tiene una característica y una forma de organización heterárquica. Otro matemático, Hofstadter, que si alguno miraba The Big Bang Theory puede ver de que uno de los personajes está basado en este matemático. Él aplica esta forma de organización de datos y define que la heterarquía es un programa en el que no existe un nivel más alto, ¿sí? Y ahí ya con esto vamos haciéndonos una idea, ¿sí? En el 79, Cranley, solitariamente en la antropología y en la arqueología, lo va a proponer para pensar en nuevas formas de entendimiento de las organizaciones sociopolíticas. Cranley va a definir la heterarquía como la relación de elementos entre sí cuando no están clasificados o cuando poseen el potencial de ser clasificados en diferentes formas, y que eso depende de los requisitos del sistema o de la organización en la que se encuentran, ¿sí? Entonces, en general, las relaciones heterárquicas van a ser fuentes de diferencia y de dinamismo, y estas pueden ser espaciales, temporales o cognitivas. Para darles un ejemplo, que lo pongo ahí, que ella también lo cita, por ejemplo, algo que parece sumamente contradictorio, pero una persona, por ejemplo, y algo que es muy natural hoy en día y que pasa en este contexto, puede valorar muchísimo la vida humana, ¿sí?, en general, pero puede estar a favor del derecho al aborto y a la vez estar en contra de la pena de muerte, o viceversa. Entonces, en los contextos de la investigación, junto con otros valores que son cambiantes y conflictivos, la heterarquía mitiga justamente esta inconsistencia lógica. ¿Por qué? Porque los valores, ¿sí?, los valores, las medidas, los rangos van a cambiar según las circunstancias. Y eso responde a la misma organización social en la cual nos encontramos, ¿sí? Entonces, las prioridades de cada persona se van a reordenar en relación con las condiciones y van a resultar justamente importantes para el ajuste estructural, ¿sí? Vamos a ver cómo esto se enfrenta frente a las jerarquías, justamente porque Cranley, más allá de proyecta esta nueva forma de pensamiento, lo que señala es de que el pensamiento jerárquico ha generado situaciones demasiado nocivas para las sociedades actuales. Incluso la trascendencia de observar de sociedades que se han organizado a partir de formas heterárquicas conllevan a situaciones con mejor resolución que la desigualdad impuesta por las jerarquías, ¿sí? El interés de Cranley justamente surge por el hecho de que en las ciencias sociales siempre la arquitectura del poder se describe como jerárquica, es siempre escalonada y siempre jerarquizada, ¿sí? Entonces, la estructura política de estas llamadas sociedades complejas, las jefaturas y los estados, siempre se asumen jerárquicas. Y a pesar de que la arqueología y la evidencia etnográfica muestra que el poder político, el social y el económico requiere formas más complejas que no son necesariamente jerárquicas ni completamente jerárquicas, incluso en algunos estados de nación, ¿sí? Y acá es algo que se los dije anteriormente. Jerarquía se convirtió en un paso dentro de las ciencias sociales en un sinónimo de lo complejo. Y lo complejo se refiere a una mayor cantidad de niveles de control jerárquico. Y esto vemos de que no es completamente cierto, ¿sí?
Entonces, la capacidad para rastrear las formas políticas de las sociedades pasadas es fundamental para poder comprender qué factores mantuvieron a las sociedades y cuáles las llevaron a su desaparición. Entonces, el marco de pensar la heterarquía con la jerarquía va a permitir la búsqueda de ambas formas y de nuevas interpretaciones en cuanto a sus relaciones. ¿Cómo esto se vincula en diferencias? Bueno, primero lo que nada, cuando Crumley analiza la estructura de poder, observa primero las ventajas que posee una sociedad jerárquica, ¿sí? Que las ventajas obviamente serían de que en una sociedad jerárquica los administradores, que en este caso serían, en estas sociedades serían los estados autoritarios, las oligarquías, las hiperjerarquías, tienen una sola fuente de decisión. ¿Sí? La toma de decisión parte de un solo lugar y eso hace que, por ejemplo, las respuestas a crisis, ¿sí? Y a ciertas tomas de decisión sean rápidas, ¿sí? Van desde un punto hacia abajo de la pirámide, ¿sí? Y son crisis de rápido desarrollo, como por ejemplo las insurrecciones o los ataques militares, por ejemplo, ¿no? Las interacciones entre los tomadores de decisiones son pocas y están todas formalizadas, claro, porque cada uno tiene un rol dentro de esta pirámide, ¿sí? Y el mantenimiento obviamente es bajo. ¿Por qué? Porque no hay que estar tomando decisiones constantemente y viendo si la decisión es buena o mala. Hay una decisión de arriba y se baja hasta abajo y se aplica. Entonces, las jerarquías tienen las ventajas de que son poderosas, pero también tienen que cuidar su estatus, entonces invierten muchísimo en las fuerzas de seguridad, algo que en los estados autoritarios, fíjense de que esto se da con mayor intensidad, justamente ¿por qué? Porque tienen que defender la toma de decisiones y tienen que defender con éxito el perímetro de esas tomas de decisiones, su territorio y justamente reprimir las formas de disensiones internas, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja que tiene la jerarquía para la misma sociedad? Es de que los datos siempre se retrasan en llegar a los puntos más altos, al pináculo de esa pirámide. ¿Por qué? Porque la información no es consultada con todos los integrantes de la sociedad. Entonces hay, por ejemplo, para las actividades subversivas o que atentan contra la estructura de poder, es muy difícil llegar a esa información. Entonces, por lo tanto, una de las inversiones más fuertes que hay dentro de este tipo de sociedades es en la coerción y en la propaganda, en la forma de reproducirse, ¿sí? Y obviamente los costos de seguridad, los costos de mantener esta jerarquía son muy altos. Bueno, ahora, ¿qué podríamos esperar de sociedades heterárquicas? Bueno, en la heterarquía o en sociedades heterárquicas, justamente lo que vamos a ver es que serían formas de organización como por ejemplo coaliciones, federaciones, ligas, comunidades, y en estos tipos de sociedades los administradores reciben información de muy buena calidad, ya que tanto reciben información fuera del lugar de tomas de decisiones y dentro. ¿Por qué? Porque realmente necesitan el contacto y la participación de todos los miembros de la comunidad, y eso hace de que haya un reflejo de mayor cantidad de consensos, ¿sí? O sea, los tomadores de decisión escuchan una variedad de soluciones a los problemas que se enfrenta la organización, ¿sí? Y debido a que es más probable justamente de que las heterarquías valoren las contribuciones de diferentes segmentos de la comunidad, hay una mayor integración y una menor desigualdad. ¿Por qué? Porque se van a escuchar los grupos étnicos, las mujeres, los sectores subalternizados a estos lugares de decisión, ¿sí? Entonces, pero frente a esto, las desventajas justamente es que el consejo es lento para lograr, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumenta el tiempo para la toma de decisiones, porque se deben escuchar
a la mayor cantidad de voces, ¿sí? Entonces, los tomadores de decisión deben entablar un diálogo interpersonal con los diversos mandantes o los diversas o partes de esta organización heterárquica, ¿sí? Entonces, con lo cual esto requiere una inversión de mucho más considerable en tiempo, energía y en el mantenimiento constante de esta sociedad. Lo que nos va a marcar Cranbly es de que esto no necesariamente requiere de que la heterarquía sea una sola forma de organización sociopolítica. Al contrario, lo que nos marca Cranbly es de que hay una relación dialéctica entre jerarquía y heterarquía, y que justamente estas sociedades que están bajo supuestamente una forma única de organización política como la jerarquía, en realidad está atravesada por la heterarquía, ¿sí? Entonces, mientras hay una forma de organización jerárquica vertical, existen formas heterárquicas que coexisten y que permean justamente estas jerarquías y hacen de que se mantengan y que surjan diferencias dentro de la misma sociedad. Hasta este punto, Cranbly después aplica este tipo de propuesta en el 2003, si no me equivoco, para las sociedades del área maya, ¿sí? El área de los ríos del árbol, de Three Rivers, y en comparación con los centros del clásico maya, ¿sí? Del periodo clásico maya, y que estos centros posteriormente van a ser los que van a mantener esta forma de organización jerárquica y heterárquica, ¿sí? Quizá lo valioso para nosotros en este punto es observar que las formas de organización pueden ser muchísimo más variadas de lo que nos asume este pensamiento, ¿sí? Y esto da pie a propuestas como que han surgido de formas independientes, ¿sí? Como es el caso de propuestas que surgen de ciertos científicos sociales, como en nuestro país, como es el caso que vamos a analizar, que le voy a presentar ahora, que si bien no, seguramente que esto es parte de la materia de arqueología de Argentina, y no sé si por ahí lo vieron o no, pero justamente hace hincapié en esta forma de pensar las organizaciones complejas, ¿sí? Desde otro punto de vista. Y este es el trabajo que hace Axel Nielsen. Axel Nielsen es un investigador cordobés, formado en Argentina y en otros países, y él justamente en el 2006, y de una forma paralela a lo que hace Cranbly, él observa justamente, da una serie de pautas para una reflexión justamente del concepto de jefatura o de cacicazgo, ¿sí? También llamado curacazgo, ¿sí? Por la palabra de curaca, que es otro de los términos que se utilizan en la bibliografía, sobre todo en la región andina, ¿sí? Lo que nos hace observar Nielsen es de que hay una incapacidad del modelo de jefatura neoevolucionista para aprender la organización de las sociedades que son preincaicas en los Andes circumpuneños, ¿sí? Y que esas tipologías son herramientas teóricas inadecuadas para conceptualizar los procesos sociales que van a ocurrir a lo largo de esta área, ¿sí? En el tiempos prehispánicos. En este justamente núcleo del programa evolucionista está la idea de que la variabilidad en la organización de los grupos humanos puede ser reducida a un limitado grupo de tipos. Son estos tipos que les mencionamos al principio del tratamiento del tema, ¿no? De la unidad, y que el cambio de estos tipos consiste en el tránsito reiterado por diferentes lugares y épocas de las poblaciones de un tipo de organización a otro, ¿sí? Entonces, esta, dice Nielsen, al ser adoptada por la arqueología en particular, la arqueología que investiga en la región andina,
está justificada por uso de datos etnográficos o históricos como analogías globales para construir un tipo de organización, ¿sí? De poblaciones que solo conocemos mediante los vestigios materiales. Bueno, este concepto de jefatura es uno de los componentes más persistentes y del uso entre los arqueólogos que están interesados en el cambio social. Bueno, este concepto de jefatura ha sufrido transformaciones significativas desde su formulación como en la sociedad redistributiva que planteaba Service, ¿sí? en los años 60. Y en su versión más actual, dice Nielsen, alude a entidades políticas centralizadas y dotadas de desigualdades sociales institucionalizadas que integran poblaciones de orden de miles o decenas de miles de personas, ¿sí? Para financiar las instituciones, dice Nielsen, y las prácticas que sustentan la centralización del poder político, el jefe ejerce control sobre la producción y la distribución de los recursos económicos estratégicos, de los bienes de subsistencia o incluso de bienes de prestigio, ¿no? Entonces, ese control es lo que constituye la economía política, la base de la economía política, y es el fundamento de las desigualdades estructurales que caracterizan a las sociedades complejas, las sociedades cacicales, ¿sí? Bueno, este concepto fue aplicado sin mayor reflexión a lo que se conoce como el PDR o el Periodo de Desarrollos Regionales del área circumponeña andina, y que fue justamente asociado con tipos de jefatura, ¿sí? Y los principales fundamentos que utilizan desde la arqueología es la existencia de relaciones jerárquicas entre los asentamientos, ¿sí? Entonces hablamos de esta idea de las pirámides, de las tomas de decisión, que en realidad están referidas en base a las diferencias de tamaños de los sitios, y que justamente lo que sugieren son los procesos de integración de varias comunidades que comprometen a poblaciones de gran cantidad de gente, ¿sí? Y otros son las variaciones en las tumbas, ¿sí? en los ritos funerarios, justamente como indicadores de la desigualdad social, ¿sí? Porque ustedes se van a preguntar cómo yo sé cuál es una persona, cuál era el jefe y cuál no era el jefe. Y bueno, justamente por el tratamiento mortuorio, que sería un reflejo de la posición del difunto dentro de la estructura social en la cual transcurrió su vida, ¿sí? Pero a estas evidencias lo que va a ser fundamental para Nielsen es plantearse que este modelo, ¿sí? de jefatura está influenciado fuertemente por un tipo de referencia histórica. Y él lo que va a sacar es el énfasis de pensar ese tipo de organización y situarlo, ¿sí? Con otra geografía, con otras relaciones socioculturales, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, a estas evidencias también las que les veníamos mencionando, también se le suman referencias históricas de curacas con autoridad sobre varias comunidades, como el caso de las primeras crónicas, que relatan curacas que controlaban varias comunidades como el Valle Calchaquí o la Quebrada Humahuaca, ¿sí? Una vez que se estableció esto, digamos, todas estas evidencias, o sea, el control multicomunitario, las diferencias sociales y las fuentes históricas, esos fueron los indicadores para que se interpretara que las sociedades del periodo habían sido jefaturas, dando obviamente por todos los supuestos y sin la discusión fundamentalmente arqueológica específica, ¿sí? Y se las trató como formaciones políticamente centralizadas, es decir, que el jefe y los allegados mantenían el control de la economía, principalmente la producción artesanal especializada y el tráfico caravanero, además de un control de la producción agrícola, obviamente, y que los asentamientos urbanos se organizaban según sectores de lid, producción artesanal y demás, ¿sí? Bueno,
A esto es lo que Nielsen va a tratar de buscar una alternativa explicativa. Y él lo va a buscar es que desde las primeras formulaciones el modelo de jefatura estuvo influenciado fuertemente por el rico acervo etnográfico y etnohistórico en las regiones de África y Asia, ¿sí? Y entonces la etnografía y la etnohistoria africana muestran una diversidad de formas de organización que es difícil de encasillar en las tipologías neoevolucionistas, ¿sí? Porque los europeos interpretaron la estructura de liderazgo que encontraron en los Andes justamente con base al modelo medieval, como cadena descendente de delegación de autoridad a partir de un monarca, ¿sí? Por eso la imagen de los dirigentes étnicos o los curacas es similar a la de los señores feudales europeos, y justamente por eso se alude a las formaciones sociales andinas como señoríos, ¿sí? Sin embargo, la literatura histórica indica que estos tipos de sociedades, las sociedades andinas, tenían en realidad una marcada orientación corporativa y estaban justamente dotadas de múltiples mecanismos institucionales que regulaban el ejercicio del poder político y que restringían la acumulación económica por parte de individuos o linajes particulares, ¿sí? Esto es lo que cuando uno empieza a investigar la etnohistoria andina se encuentra constantemente, ¿sí? De que las formas de organización no condicen con el registro etnohistórico con el registro arqueológico, ¿sí? Estas estructuras cacicales arqueológicas no parecen encajar con las estructuras relevadas por la etnohistoria. Entonces, las estructuras que están constituidas muestran varios atributos de lo que hoy en día se ha llamado el modo corporativo de acción política, un comunalismo complejo, que no es otra cosa que lo que Carol, de forma también independiente, Carol Cromley, perdón, estaba estudiando a Carol Cromley, habla de la forma de organización heterárquica, ¿sí? Bueno, ¿qué nos dice Nielsen a partir de esta forma de organización? Es de que, bueno, las formaciones andinas siempre fueron segmentarias, es decir, que funcionaban en base a segmentos de tomas de decisión. Y estos estaban constituidos centralmente por el Ayllu. Lamentablemente no puedo yo ni ustedes involucrarnos dentro de un estudio del Ayllu, pero sería algo fascinante que es muy interesante estudiarlo, y para la historia de La Rioja, de Catamarca, sería muy interesante aplicarlo y ver cómo este concepto que está muy presente en el área andina se resuelve, ¿sí? Pero para que entendamos el Ayllu, bueno, el Ayllu se considera un grupo de personas que se conciben parientes, ¿sí? Pero pueden serlo o no, pero no se conciben por la consanguinidad, sino porque reconocen un antepasado común, ya sea que es real o un mito, o sea, es mítico. Pero más allá de eso, estos grupos de personas administran de forma corporativa, ¿sí? Agrupándose con una forma de corporación, y administran recursos que son estratégicos, que están asociados a la tierra, generalmente tanto para el cultivo como para el agua como para el pastaje, ¿sí? En un nivel mínimo, muy mínimo, estas unidades incluían centenares de familias, ¿sí? Y que a menudo, no siempre, eran residentes en distintas comunidades. Varios de estos segmentos se conocían como Ayllus menores y se agrupaban justamente en un número de diferentes niveles organizativos que iban creciendo e englobando hasta formar estos Ayllus mayores, ¿sí? Y aquí es donde encontramos mitades, grupos étnicos, confederaciones, y es la verdad una forma totalmente diferente a lo que se ha observado en el resto del mundo, ¿no? Las coaliciones eran capaces de integrar poblaciones de miles y decenas de miles de personas, y que incluían ocasionalmente a más de un grupo étnico, sin que las parcialidades y las unidades constitutivas perdieran su identidad, ni siquiera la autonomía política relativa, ¿sí?
En cada nivel de esta jerarquía segmentaria, o podríamos hablar en términos de Cranbly, de heterarquías, el poder político era ejercido por una autoridad, pero que por regla general, era asistida por una segunda persona, un segundo, y cuyas atribuciones podían abarcar desde el cogobierno hasta el reemplazo o incluso la sucesión en el cargo, ¿sí? Y estos niveles inferiores de estas posiciones podían asignarse rotativamente. Entonces, caían en distintas familias por turnos. Nunca hay en los ayllus una perpetuación, ¿sí?, de jerarquías, ¿sí? Estas jerarquías eran tomadas a través de grandes momentos de decisión y eran ocupadas por miembros de uno o dos linajes, generalmente de casas principales dentro de cada ayllu, y solo ciertos ayllus proveían malkus que gobernaban, por ejemplo, una mitad y otra la totalidad del grupo E. ¿Sí? Esto es lo que en términos de Aymara se conoce como malkus, ¿sí? Un malkus que gobernaba una mitad y otro que gobernaba la otra mitad, y que uno de los dos gobernaba por encima del otro, ¿sí? Entonces, las relaciones políticas se estructuraban en base a dos lógicas, porque dice en qué ejercen las decisiones políticas, cómo gestionan. Bueno, se manejan en base a la territorialidad y al parentesco y se reproducen a partir de la reciprocidad, ¿sí? Esta práctica nos remiten justamente a un espacio que está organizado de acuerdo a principios corporativos que difieren significativamente de lo que proponen el modelo de jefaturas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en cada ayllus se daban dos situaciones, dos personas de mando, dos polos de poder político que a su vez eran rotativos, y esa rotación implicaba de que el poder no se perpetuaba dentro de un solo linaje, ¿sí? E incluso ese linaje necesitaba de nuevos acuerdos, ¿sí?, de nuevas redes de acuerdos para poder tomar decisiones por todo el ayllu. Entonces lo que vemos es de que la estructura de las organizaciones de estas sociedades difiere mucho de esta idea de una sola cabeza de un linaje que mantiene el poder sobre diferentes aspectos de la sociedad, ¿sí? Y con esto les traigo también a cómo desde un modelo alternativo se puede explicar y que con muchísimo más asidero, ¿no? Porque Nielsen está tomando la propia historia de los grupos indígenas autóctonos originarios de la región andina, ¿sí? Y no aplicando un modelo que viene, por ejemplo, de las jefaturas de la Polinesia. Bueno, el propósito de Nielsen, ¿cuál va a ser? Es que a través de algunos ejemplos es citar el registro arqueológico de lo que se conoce como estas sociedades preincaicas, ¿sí? No les cuento el problema que de la problematización súper rica y estimulante que va a traer esto con la incursión del incario, ¿sí? Cómo el incario se va a articular con estas formas de organización. Es más, lo que va a surgir es la pregunta: ¿esta imagen del Estado imperial inca es la misma? Bueno, son más preguntas y nos permiten ir desarmando nuestras ideas preconcebidas que tenemos. ¿Sí? Lo que va a hacer Nielsen es que va a aplicar esto a lo que se conoce la subárea circumponeña, que es el suroeste de Bolivia, el extremo del noroeste argentino y la segunda región de Chile. Y se diferencia el resto del área andina por la mayor aridez y por marcados contrastes en la productividad. Fíjense, este es el área que va a tomar. Acá está el Valle Calchaquí, ¿sí? El Valle Calchaquí, el Alto Valle. La Rioja estaría para acá abajo, más abajo. Esto llega hasta la parte de Catamarca. Acá tenemos Salta, parte de lo que hoy es Tucumán. Este es el río Santa María, y acá está la Sierra del Yocavil.
el Valle Calchaquí, la Quebrada del Toro, San Salvador de Jujuy, la Quebrada de Humahuaca, ¿sí? Acá tenemos el río Grande de San Juan, ¿sí? Acá tenemos la parte de Puna, ¿sí? Acá está la parte de Puna, Humahuaca, que está acá, y todo lo que sería el Salar de Uyuni, ¿sí? Acá, el Salar de Uyuni, toda esta serie de el suroeste de Bolivia, y la segunda región de Chile, donde está San Pedro de Atacama, Calama, Iquique, Tarapacá, y bueno, es toda esta gran región. Como ustedes ven, la aridez es bastante marcada, ¿sí? Bueno, a partir del comienzo del segundo milenio, la población tendiente a nuclearse en estas regiones pasaron por un proceso que parece haberse acelerado hacia el siglo XIII y culmina justamente con la formación de asentamientos bastante densos, generalmente ubicados en lugares de gran visibilidad y de acceso bastante difícil, algunos no tanto, y que en muchos casos están reforzados con arquitectura defensiva. ¿A qué le decimos arquitectura defensiva? A murallas o pequeños murallones, o muchas veces, como están dispuestos ¿cómo se dice? En áreas de alto relieve o de pendientes muy altas, entonces pequeños paredones para dificultar el acceso hacia las partes de estos reductos fortificados, ¿no? Esto es muchas veces lo que dio pie a interpretar estos conflictos entre los jefes, ¿sí? Pero bueno, después vamos a ver un poco esto. Las diferencias en el tamaño de los sitios dentro de cada región, sumada a la existencia de espacios públicos bien definidos, llevó a inferir justamente la existencia de las jerarquías de asentamientos, en los cuales algunos de estos asentamientos serían los centros de formación política, y que esos comprometían a las comunidades menores. Bueno, la concentración demográfica y la integración política intrarregional estuvieron acompañadas por múltiples cambios económicos, porque por ejemplo en esta época es lo que se habla, que hay un mayor desarrollo en infraestructura agrícola y hay un giro hacia las formas de explotación de los rebaños de las llamas, a partir sobre todo del tráfico de caravanas, con ya un énfasis más interregional, ¿sí? La mayoría de los investigadores lo que ha concordado es que estos procesos están asociados con cambios sociales y políticos, y que estos, aunque no hay consenso, estarían justamente apuntando a una centralización política y una desigualdad económica que son característicos de las formaciones de jefatura, ¿sí? Que habíamos establecido, y que algunas ya estaban siendo supuestamente establecidas para el periodo medio, que es entre el 500 y el 900 después de la era. Otra posibilidad es que el tránsito al periodo de desarrollo regional haya implicado no solo un cambio cuantitativo, sino también cualitativo en las estructuras sociales, ¿sí? Con la instauración, particularmente en esta fase tardía, de estos principios corporativos de acción política, ¿sí? Que en algunas medidas pueden ser análogos justamente con los documentados con la historia, que es a partir, en vez de aplicar este modelo de jefatura, de pensar en que estas sociedades pudieran haberse organizado a partir de otro tipo de acción, como sería el de grupos de comunalistas, ¿sí? O de este corporativismo de acción. Las investigaciones que hace Nielsen, él las basa en dos sitios, que son el sitio Los Amarillos, que está en la quebrada de Humahuaca, y La Calla, que está en el norte de Lípez, en Bolivia, ¿sí? Y él en particular va a analizar los espacios públicos o las plazas de estos conglomerados habitacionales para evaluar estas alternativas. ¿Por qué? Estos asentamientos están siendo ocupados a finales del siglo del XIII y el XIV, y presentan el nivel más elevado supuestamente de las jerarquías de sitio que se constituyen en estas regiones, no solo por el tamaño, sino por la complejidad elevada de la estructura interna, ¿sí? La gran cantidad de sectores, y hay sectores formales y funcionalmente diferenciados, y también es lo que se podría pensar de que hay una jerarquía de los espacios públicos, ¿sí? Es lo que va a observar es que esto es una vista del sector central de Los Amarillos, ¿sí? Los Amarillos, que esto se concibe un espacio central público que está en la plaza central. Hay una escalinata,
¿sí? Acá se ve, esta es la escala, perdón, ¿no? Acá donde estamos viendo 10 metros es la escala. Acá hay unas rampas de acceso que sin lugar a dudas tenían que ver con la escenificación de los rituales y de los eventos públicos que estaban. Acá hay una plataforma sobreelevada, que quiere decir que puede observarse desde casi todas las direcciones. Acá hay un acceso a esa plataforma, ¿sí? Que es como una escalera, como una rampa, una rampa, y que esta plataforma sobreelevada, de la cual seguramente tuvo un papel fundamental en la organización de estas sociedades, está rodeada de estos pequeños recintos, pero secundada también por sepulcros, que estos sepulcros que no son otra cosa que estructuras funerarias y quedan sobreelevadas y que tienen un papel muy fundamental en el área andina, ya que son las imágenes de los ancestros, ¿no? Justamente son las imágenes de los ancestros y es el lugar de los ancestros, ¿sí? Y que son los que dan significado a estos grupos y son los que históricamente se han conceptualizado en base a la conformación de los Aichus, ¿sí? Ahora fijémonos en el sitio de la Calla, que es un poco más denso, es tiene menor, 10 hectáreas en el caso de los amarillos, sí, es de menor superficie, pero que tiene una mayor densidad que en el caso de los amarillos, pero que también presenta algunos espacios como este que observamos acá y este que observamos acá, que son espacios públicos, plazas, ¿sí? Estamos viendo una vista de planta, ¿no? Una vista aérea, ¿sí? Y cada uno de estos serían los recintos, muchos recintos habitacionales. Y serían espacios públicos donde serían espacios de tomas de decisión y de encuentro justamente de las parcialidades dentro de estos asentamientos. Acá hay una reconstrucción de la plaza central del Bajo La Calla, y justamente lo que se observa es, primero, un espacio público circundado que está también flanqueado por lo que se conocen como chulpas, que son estructuras funerarias en forma de torres que se construían para depositar justamente los restos de los ancestros, ¿sí? En esta reconstrucción también, observaremos de que es un espacio abierto, secundado también por recintos, con alguna funcionalidad específica, pero son espacios abiertos en los cuales justamente serían los espacios donde se hubieran dirimido todas las decisiones corporativas de estos asentamientos, ¿sí? La comparación de estos dos espacios públicos lo que revela son interesantes analogías. Primero, es de que ambos se articulan en torno a las representaciones de los antepasados y que tienen un carácter monumental, ¿no? de gran tamaño, pero sí de una forma de que son altamente visibles y que también son duraderos, justamente con los sepulcros que están sobrelevados, con el caso de los amarillos y las torres chulpa en el caso de la Calla. Entonces, esto le da pie justamente a Nielsen a pensar de que hay un sustento arqueológico, a partir de la hipótesis histórica, de que hay una organización social corporativa, ¿sí? Que da mucho más explicación a estos tipos de asentamientos que el modelo jerárquico planteado por el neoevolucionismo, ¿sí? Entonces, a partir de esto podemos observar de una forma alternativa y con referencias y evidencias no históricas situadas con mucho más localidad para fenómenos que se aplicaron históricamente para entender este tipo de sociedades. Esto también marca una referencia de la forma del pensamiento de organización heterárquica que nos plantea Kraft. Bueno,
hasta acá llegamos con un poco el desarrollo histórico y teórico de las sociedades complejas, y a continuación vamos a ver algunos de los casos que serían, hemos determinado los más pertinentes para estudiar los procesos de complejización sociocultural en América. Así que nos vemos a continuación en los próximos